Bueno, muy buenos días, estimados estudiosos. El día de hoy, tal como lo sugiere el plan de formación y cronograma de actividades, vamos a tener nuestro primer encuentro sincrónico frente a una temática pues relevante frente a nuestro estudio y bueno, las personas que no se puedan conectar en este momento o en esta hora o en las horas que se indican para los encuentros sincrónicos, siempre lo van a poder ver en diferido y evidentemente si existe alguna duda frente a la temática tratada o obviamente dentro del material que ustedes tienen para su estudio, por favor, no duden en indicármelo para poder obviamente compartir cualquier inquietud que tengan y resolverla. Bueno, entrando en materia el día de hoy, vamos a hablar sobre todo el tema de la política ambiental de Colombia. Es un tema bastante importante ya que de allí surge todo lo que nos está reglamentando en materia normativa, además, eh, mm, en temas normativos colombianos. Entonces, pues vamos a empezar en este momento. Eh, el objetivo principal es estudiar todo el tema de la política ambiental para establecer todo lo que tiene que ver con la protección, todo lo que tiene que ver con la conservación, todo lo que tiene que ver con la recuperación de todos los recursos naturales en Colombia, a fin de garantizar este gran principio que es el de la sostenibilidad ambiental, que como sabemos es un conjunto integral dentro de lo económico, social y medioambiental y establece además unos principios, unos criterios y unas orientaciones generales que formulan todo lo que es la protección y el mejoramiento de las condiciones ambientales. Esta pequeña charla que vamos a realizar hoy es un pequeño complemento sobre el material que ustedes tienen disponibles en sus aulas y en sus módulos y como parte de documentos mm, que deben leer y que deben repasar. Finalmente, pues aquí es un poco como una charla frente a la posición de las políticas ambientales y la importancia que tiene estas normas en procurar por y realizar estas políticas ambientales. Bueno, pues vamos a hablar y a tocar temas claves como recursos naturales renovables, no renovables, políticas, pues políticas ambientales y lo que les indico frente a la protección, conservación y recuperación. Lo primero que hay que decir frente a la temática es que las políticas ambientales fundan todo el tema como debe ser en la norma de normas, que es un fundamento constitucional. Entonces, la Constitución la Constitución Política de Colombia de 1991 trae consigo una protección especial al medio ambiente en más de 33 artículos en donde además de tutelar el medio ambiente, pues tutela otros aspectos importantes, tales como lo sabemos que el derecho a la vida, nadie será sometido a desaparición forzada, toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas, se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción y protección y recuperación de la salud, pero como les indico que el fundamento también, y aquí es donde viene toda esta parte tutora y protectora en materia ambiental y obviamente en materia de políticas ambientales frente a la Constitución Política de 1991, cuando nos indica en su capítulo 3 de los derechos colectivos y del medio ambiente y hace referencia aquí todas las personas tenemos derecho a gozar de un ambiente sano. Por tanto, se debe garantizar a través de una ley todo el tema de participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. De aquí es lo que se desprende todo lo que vamos a hablar hoy, o bueno, en su gran mayoría. ¿Qué sugiere entonces la Constitución Política? Entonces lo que nos está ordenando es, bueno, vamos a hacer normas y políticas ambientales para proteger el medio ambiente. Entonces, a partir de allí y de este otro artículo que es el 80, fíjense que nos dice cómo el Estado tiene que garantizar y planificar además esta conservación, esta restauración y esta sustitución, pero no solamente
tiene que garantizarlo, sino tiene que prevenir y controlar todos esos deterioros ambientales que se puedan ocasionar en función de una actividad en donde comprometa los recursos naturales. Pero además nos indica que si no lo cumplimos se deben imponer unas sanciones suficientes para exigir esa reparación del daño. Entonces, este artículo es bastante completo porque fíjense que además eh, mm, garantiza esa cooperación en las naciones y sobre los ecosistemas situados en zonas fronterizas. Entonces, no solamente nos recuerda que es un derecho colectivo, que es un derecho de todos, es un derecho de gozar de un ambiente sano, sino además dice que el Estado debe protegerlo, debe velar por su protección, por su conservación, por restaurarlo y también indica que debe prevenir y sancionar y obligar a la reparación y la cooperación internacional. En dos artículos que hemos leído vemos cómo este fundamento constitucional hace parte de una política ambiental clara. Em, si ustedes lo ven, por ejemplo, allí con sanciones legales, ya lo veremos, existe todo lo que es un procedimiento sancionatorio. Si ves cómo nos dice que tenemos que prevenir y controlar, existen unos estudios de impacto ambiental, unos diagnósticos ambientales de alternativa, unos términos de referencia que hay que seguir. Todos estas normatividades o estas reglamentaciones o estas herramientas no surgen de la nada, sino surgen en cumplimiento de este fundamento constitucional frente a unas políticas ambientales. Esa es la base de la Constitución. También tenemos unos fundamentos legales importantes, el conocido Decreto Único Reglamentario, que es un decreto 1076 del 2015, es una norma un decreto muy importante ya que pues compila las normas ambientales que han sido expedidas por el gobierno nacional. Sin embargo, dejó claro que este decreto no deroga, no crea, no modifica, etcétera, sino simplemente su única función es compilatoria. Por tanto, las demás normas de, el tema ambiental siguen vigentes. Lo que se quiso frente a este código único fue como eso mismo, compilar y tener una facilidad para poder ubicar las normas ambientales. Entonces, de allí que casi que dentro del contenido de nuestra estructura temática lo que van a encontrar son normas que aunque tienen unas fechas muy anteriores, muy antiguas, siguen estando vigentes. Y lo más importante dentro de la normatividad es evidente, es comprobar obviamente su vigencia. Lo que quiero decir con esto, y perdón dar tanta vuelta, pero quiero quedar claro que este decreto 1076 de ninguna manera deroga ninguna norma ambiental. O sea, simplemente compila las que estén vigentes, evidente. Entonces, las políticas ambientales, que es nuestro tema fundamental y principal, fundamenta sus bases legales a partir de este decreto. También tenemos el decreto 2811 de 1974. Fíjense la fecha, estamos hablando ya de bastantes años en donde nuestro Código Nacional de Recursos Naturales aún sigue vigente, ya que éste logra prevenir, restaurar, conservar todo lo que tiene que ver con los recursos naturales renovables. Fue una norma bastante importante en su momento y que aún sigue siendo efectiva y eficaz según nuestro legislador para conservar, para preservar y para restaurar el medio ambiente. Sin embargo, como todo, la ley es dinámica, se quedó corta en determinados aspectos y se vio la necesidad de crear y de reglamentar como sucedió en su momento, como sucede ahora y como seguramente sucederá en el futuro, la creación de nuevas normas dependiendo de la dinámica de los recursos. Entonces, surge, fíjense la fecha, en el 93, acordémonos que la Constitución del 91 que nos dijo, bueno, van a tutelar, van a proteger el derecho al medio ambiente. Esta ley del 99
en 1993 materializa. Para mí es una de las normas más importantes dentro del derecho ambiental, ya que supone una contextualización y una creación sobre ministerios, sobre todas las instituciones y reordena todo el sector público encargado de gestionar y conservar el medio ambiente. Le impregna una fuerza institucional con el Sistema Nacional Ambiental y todas las instituciones que lo conforman, que ya lo veremos, para que realmente se haga efectiva esta protección y este desarrollo, no solamente normativo, sino institucional y procedimental frente a la protección del medio ambiente. Entonces vemos cómo estas tres normas son muy importantes frente al desarrollo de la política ambiental, frente a su fundamento legal, ¿no? A partir de ese fundamento constitucional del 91, también tiene este fundamento legal, reitero, el decreto pues único del sector del medio ambiente, nuestro Código de Recursos Naturales aún vigente y la Ley 99 de 1993 que trae consigo todos los principios generales ambientales y la política ambiental de Colombia, que es nuestro gran tema. Tiene una serie de principios importantes. Aquí en la diapositiva presento unos muy puntuales, sin embargo los invito a consultar todas estas políticas que allí dentro de esta normatividad se ven y se registran, ya que son directrices o bitácoras para continuar y para poder realizar todo el tema ambiental de la mano con la norma. Nos dice, uno de los principios es que las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recargas de acuífero serán objetos de protección especial. ¿Por qué? Pues eh, justo estamos protegiendo uno de los recursos vitales, no solamente para la vida, para la salud, para las comunidades, para el desarrollo económico, que es el agua. Y fíjense cómo han salido muchas sentencias, muchas jurisprudencias en favor especial y especial protección de los páramos. Para nadie es un secreto lo que podemos nosotros visualizar en el hoy por hoy de lo que está sucediendo en temas de protección a estas fuentes de recursos naturales y a estas fuentes acuíferas importantes. ¿Y esto que lo trae? Pues la ley en base a toda esta constitución política. Igualmente tenemos que dentro de los principios del Estado nos indica que fomenta la incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos para qué, para prevenir, para corregir, para restaurar todo lo que hace parte del deterioro ambiental y de la conservación de los recursos naturales renovables. ¿Qué hacemos nosotros sin este instrumento importante que es el económico o este factor importante dentro del desarrollo sostenible que es el factor económico? ¿Para qué nos sirven estos instrumentos? Pues justo para poder prevenir o para corregir o para restaurar o para mitigar todos estos impactos ambientales ocasionados. ¿Qué sugiere esto? Dentro de la sostenibilidad lo que nos indica es, bueno, conserven los recursos naturales que en un perfecto equilibrio entre el factor social, económico y medioambiental. Entonces, obviamente si nosotros causamos un deterioro, pues tenemos que pagarlo. Acordémonos que dentro de las lecturas existe un principio que es contaminador pagador. Fíjense cómo ese principio se materializa aquí en este fundamento legal. Tú tienes unos costos ambientales por el uso de estos recursos. Entonces, es como una política ambiental y cada una de estas desprende una normatividad importante. Entonces, lo que vamos a ver es como la generalidad de la política ambiental y cómo con el tiempo esto se vuelve un instrumento jurídico, perdón, un instrumento de regulación directa para la protección del medio ambiente. Nos dice igualmente que se debe una protección especial frente a, o sea, que además tiene que ser conjunta. Se pensaba que el recurso natural y todos los recursos debían ser solamente protegidos por el Estado. Y dentro de las políticas nos dijeron, no, solamente el Estado, no, tiene que estar la comunidad, las organizaciones, el sector público, privado, el Estado, personas naturales, jurídicas, gubernamentales, no gubernamentales, todos hacemos parte de esta protección al medio ambiente. Todos tenemos unas funciones y unas obligaciones y si no lo cumplimos, tenemos unas sanciones. Así, dentro de esta política ambiental, lo que se quiso fue integrar y realizar una protección conjunta
a todo lo que tiene que ver con los recursos naturales dentro de esta política ambiental. Fíjense que estamos hablando de su fundamento legal y esta ley que les digo que es bastante importante. También nos indica, por ejemplo, estudios de impacto ambiental como instrumentos básicos para el desarrollo y la construcción de obras ambientales. Tenemos y también, como lo veremos en el tema del licenciamiento ambiental, permisos, autorizaciones, concesiones y demás, que, por ejemplo, existen instrumentos adecuados para la prevención, como lo son el estudio de impacto ambiental o el estudio de diagnóstico ambiental de alternativas o algunos términos de referencia en donde nos hacen realmente contextualizar e incorporar a un estudio una serie de compromisos, una serie de prevenciones, mitigaciones, bueno, sociales y etcétera para la protección del medio ambiente. Entonces, esto es bastante importante. Eh, Otros de los fundamentos legales que nos trae esta ley es la protección a la biodiversidad del país, ya que se considera como patrimonio nacional y de interés de la humanidad. Además, somos uno de los países más importantes y más ricos a nivel de biodiversidad. Por tanto, esa protección se hará de manera prioritaria y será aprovechada de forma sostenible. Reiteramos el principio eh, conductor de las políticas hoy por hoy, que es la sostenibilidad. Entonces tenemos como su fundamento constitucional, su fundamento legal de la política ambiental es bastante importante. Les invito además que vean un fundamento jurisprudencial en donde en las altas cortes nos indican a través de su discernimiento y de su estudio normativo cómo se puede o cómo se presenta una problemática y cómo a partir de sus conceptos se puede solucionar. Entonces, no solamente nos quedamos con un fundamento constitucional, con un fundamento legal, sino también existe un fundamento jurisprudencial importante que sería muy interesante que lo leyesen. Mm, para la política ambiental, entonces, como hemos visto, es importante tener en cuenta su fundamento constitucional, su fundamento legal. Y ahora vamos a ver unos instrumentos de política ambiental. ¿Qué significa esto? Los instrumentos de política ambiental son las herramientas que dispone nuestro Estado colombiano para materializar o para hacer efectiva todas las políticas ambientales mandadas en la norma. Pues hemos visto 5, que son muchísimas más. Reitero, hay que mirar la norma, hay que leer la norma. Sin embargo, para cumplirlo, no podemos simplemente hacerlo a través de disposiciones. Hay muchísimas formas a través de las cuales estas políticas ambientales puedan ser materializadas. Entonces, para ello, la norma nos indica y la doctrina además que tenemos unos instrumentos de política ambiental, como lo son los instrumentos de regulación directa, que ya los veremos, los instrumentos de administrativos o de planificación, los instrumentos económicos y los instrumentos de educación, investigación científica y asistencia técnica. ¿Qué significa esto? Estos 4 instrumentos van a hacer de la política ambiental una que sea efectivo y además eficiente. Em, Vamos a empezar entonces nombrando el instrumento de regulación directa, que no son otras que las normas promulgadas para establecer límites, para establecer de alguna manera coerción o sanción, para de forma tradicional hacer cumplir la ley. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de cuáles son los instrumentos de regulación directa de la política ambiental, estamos hablando de normas, de todas las normas, de todos los decretos, de todas las resoluciones, de todas las leyes que exista dentro del compilado normativo jurídico para aplicar. Entonces, ¿para qué? Pues para que realmente se pueda hacer y cumplir con determinadas directrices frente a la protección. Tenemos como ejemplo que normas bastante importantes e interesantes y que vamos a ver sobre normas, por ejemplo, de vertimiento. Esta resolución 631 del 2015 es una de las normas más interesantes frente a este tema de límites máximos permisibles a la hora de realizar descargas en fuentes hídricas o tratamientos. Y una de las normas
en donde existe una tasa de incumplimiento alta, tal vez por desconocimiento, tal vez, bueno, porque simplemente no se ajustan a la ley y es importante pues establecerlo. Entonces estamos hablando de un instrumento de regulación directa. Hablamos, por ejemplo, cuando vamos a hacer actividades de licencias ambientales, hablamos del decreto 2041 del 2014 y nos establece todas las directrices frente al licenciamiento ambiental, que también pues evidentemente están en nuestro decreto único, ¿no? Que les comentaba al principio sobre el fundamento legal. Hablamos de temas de residuos sólidos peligrosos también. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los hospitales, todo lo que tiene que ver con eh, pesticidas, todo lo que tiene que ver con esos temas que los, los televisores, bueno, en fin, todo lo que tiene de algún componente que puede ser peligroso para la salud, tiene una forma de disposición especial, donde está regulado en una norma. Y como otro ejemplo, podemos todo lo que es el proceso sancionatorio en la ley 1333 del 2009, en donde nos establece si no cumples con la norma administrativamente qué te puede pasar, porque también veremos cómo la responsabilidad no se limita solamente en el tema administrativo, también se puede ir en el tema penal, el tema civil, el tema contractual, incluso frente a la afectación del recurso natural. Entonces, cuando nosotros nos referimos al instrumento de política ambiental sobre al instrumento, perdón, frente al instrumento de regulación directa, estamos hablando básicamente de estas normas. También tenemos los instrumentos de planificación o de administración que hacen parte de todo un proceso continuo frente a definir estrategias y de planificación territorial para poder administrar estos recursos, como su título lo indica. Entonces, no solamente es saber qué recursos tenemos, sino saber administrarlos. Para ello, pues tenemos todos estos planes de desarrollo que también están en auge, además, que son las bases para entender las necesidades insatisfechas de la población y poder conseguir esta calidad de vida para todos los ciudadanos, que es lo que se pretende con un buen plan de desarrollo. Tenemos los que conocen como PONCAS, que son Plan de Manejo y Ordenamiento de Cuencas. Tenemos los planes de ordenamiento territorial, los POT. Tenemos los planes de vida o estrategias de conservación regional y varios más, como esos instrumentos que planifican y que administran nuestros recursos naturales. Es por eso que nosotros, frente a determinados recursos naturales, tenemos diferentes planes de planificarlos o de administrarlos. Recurso hídrico, hay PONCAS, plan de ordenamiento territorial, los planes de desarrollo, y bueno, y unos se alimentan de otros. Sin embargo, no son los únicos, son a forma de ejemplos para contextualizar su definición. Tenemos los instrumentos económicos. Aquí hay una definición de Rodríguez Becerra, que es uno de los autores más respetuosos y respetados, además, perdón, del tema ambiental y de toda la temática por sus conceptos claros, y nos indica que en Colombia se han considerado los instrumentos económicos para la gestión ambiental como esa estrategia con la cual se pueden resolver gran parte de los problemas ambientales más significativos, y no se quedó corto en su definición, ya que gracias a todo lo que son, por ejemplo, tasas, impuestos, cargos, tarifas, por el uso de los recursos permiten además mitigar, restaurar, minimizar todos los impactos ambientales. ¿Qué haríamos sin ese instrumento económico importante y necesario? Tenemos de incentivos, de subsidios, no solamente es pagar, ¿no? Sino también hay unos incentivos económicos para aquellas personas que tienen una protección o una tendencia hacia el aprovechamiento sostenible. Tenemos también como instrumentos económicos todo lo que tiene que ver con tasas retributivas, tasas compensatorias, tasas por utilización de agua, tasas de aprovechamiento forestal, que pues lo veremos en cada uno de los recursos cuando entremos en las temáticas.
simplemente aquí pues hacemos como parte de los instrumentos económicos. Como les indicaban, pues es dar, no solamente es dar dinero, sino también que el Estado nos ofrezca compensaciones en el momento en que estamos haciendo inversiones, pues para el mejoramiento del medio ambiente. Así es como, por ejemplo, encontramos esta ley, donde ley 1715 del 2014, que nos habla todo el tema de beneficios en el momento de invertir. Nos dice que tenemos un descuento del 20% a la renta líquida, a inversiones en control y mejoramiento ambiental. También nos excluye, por ejemplo, del pago del IVA y en elementos y equipos y maquinarias destinados al sistema de control y mejoramiento ambiental. Bueno, pago de solo el 5% del IVA para vehículos eléctricos, etcétera, etcétera. Beneficios tributarios para estos proyectos que de alguna manera alivianen toda esta carga ambiental que supone pues una elaboración de un proyecto. Dentro de los instrumentos también tenemos uno de los que para mí representa una mayor relevancia e importancia, que es la educación y la investigación ambiental, ya que la educación ambiental es este instrumento con el que podemos cumplir esas metas de protección para el desarrollo sostenible, porque nos ayuda a tomar conciencia, a mejorar nuestra actitud, nuestra aptitud, nuestra capacidad de evaluar todas estas consecuencias, pero además que nos invita a participar y nos invita a investigar frente a este tema ambiental. No solamente dejarlo a la norma, dejarlo a unos instrumentos, dejarlo a unos factores económicos, sino también aquí nos integra con la educación, con la participación, con la investigación como comunidad a colaborar con esas políticas ambientales. Entonces, frente a esta participación ciudadana en Colombia es un derecho y un deber, además porque lo manda la Constitución política. Ahorita lo vemos un poco más específico. Sin embargo, tenemos como consultas previas con pueblos indígenas y comunidades negras, consideradas poblaciones muy vulnerables, mm, en el momento de realizar actividades que comprometan los recursos naturales. Por ello, se les da una protección muy especial y se les invita a participar dentro de decisiones que afecten sus territorios. Tenemos también las audiencias públicas ambientales, que no son otras que socializaciones a la comunidad frente a estos proyectos. Ya lo veremos en qué oportunidades se realizan. También podemos intervenir en procedimientos ambientales, participar en los procesos de planificación ambiental, que era lo que les hablaba ahorita hace un momento frente a lo del instrumento de planificación y administración como son los PONCAT o los POD, y a través de estos mecanismos, por ejemplo, muy utilizado el derecho de petición, no solamente en temas ambientales, ¿no? Es como esa cercanía que tiene el ciudadano para consultar, para investigar, para pedir información sobre determinados proyectos. Entonces, así es como este instrumento de educación y de investigación ambiental nos invita a eh, coayudar con todo lo que tiene que ver con la política ambiental y así cumplir como lo decía esta ley 99 del 93, en donde decía que no solamente depende del Estado, sino de nosotros como ciudadanos, pues a través también de la participación y estos mecanismos que nos dan estos instrumentos. Tenemos entonces que estos instrumentos de participación pueden ser por vía judicial, pueden ser por vía administrativa, pueden ser por vía política. Podemos entonces hablar de las acciones de tutela, acciones de cumplimiento, acciones populares y de grupo, acciones penales, acciones civiles en proceso penal, responsabilidades civiles, obviamente hablando del tema ambiental, ¿no? Lo que es nuestro tema. Nos está hablando de un instrumento de participación administrativa, en donde nos habla de una acción administrativa de nulidad. Aquí nos recuerda las audiencias públicas, los derechos de petición que hablamos hace un momento y las consultas a las comunidades indígenas y negras. Y hablamos también de un instrumento de participación política a través de consultas populares, a través de cabildos abiertos, a través de iniciativas legislativas.
Entonces, como lo podemos ver, tenemos en ese instrumento de educación e investigación ambiental, también nos brindan esos instrumentos de participación, ya sea por participación judicial, ya sea por participación administrativa o ya sea por participación política. Pero además nos invita a investigar. De nada serviría nuestras políticas de ninguna clase, ni ambientales ni ninguna, sin las investigaciones. Hacen parte fundamental e integral para un buen desarrollo. Para ello también nosotros contamos con nuestros 5 institutos de investigación ambiental en Colombia, como lo son el IDEAM, que sabemos que son todos los estudios de hidrología y meteorología. Tenemos el INVEMAR, que hace referencia a todas las investigaciones marinas y costeras, en donde pues el gran territorio de Colombia es marítimo y costero. Tenemos más mar que tierra, además. El Instituto Humboldt, que hace parte de todo lo que tiene que ver con investigaciones biológicas. Tenemos nuestro Instituto Sinche, que hace parte de toda la investigación de la zona amazónica, la biodiversidad y demás. Y el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, que hace lo propio. Por tanto, esos 5 institutos de investigación coayudan para el desarrollo de las políticas ambientales. Cada uno de ellos, dentro de su especialidad, colabora a esta investigación, a los resultados, con cómo vamos con el agua, cómo vamos con nuestras eh, mares, qué ha sucedido con nuestras zonas de selva, con la biodiversidad, la deforestación, etcétera. Y con ello, y con sus resultados y con sus investigaciones, lo que hace es aportar criterios para que apunten al mejoramiento de una política ambiental. Entonces vemos cómo aquí se complementa este instrumento de educación y de investigación ambiental. Bien, entonces para nosotros poder finalmente ejecutar esas políticas ambientales, pues ya vimos su fundamento, sus fundamentos, sus instrumentos, pero necesitamos autoridades que las ejecuten. No estoy hablando que las corporaciones autónomas regionales sean las únicas, pero sí dentro de la normatividad colombiana son las primeras instancias eh, responsables frente a la aplicación de las políticas ambientales como entes de corporaciones regionales. Entonces, como vemos acá, tenemos CAR en todo Colombia, pues no me alcanzó la diapositiva para mostrarlo, pero más o menos estamos hablando de 33 corporaciones autónomas regionales que son autoridades ambientales quienes tienen que velar porque esas políticas ambientales que vimos realmente sean ejecutadas, pero además hacen eh, son entes, perdón, regulatorios y controlan además que las políticas ambientales sean ejecutadas, que estén de la mano con la normatividad ambiental. Entonces, em, ¿para qué? Pues para cumplir los objetivos que son prevenir la contaminación del aire, del agua, del suelo, de la disminución de los recursos naturales, de la protección de la biodiversidad por medio de programas, de cumplir con los requisitos legales aplicables, además de promover una cultura ambiental en la sociedad para permitir que esta mejora del sistema de gestión ambiental sea efectivo. Tanto como pudimos ver dentro de la política ambiental, lo que se establecía era eh, o cómo surge a partir de un fundamento constitucional, a partir de nuestra Constitución de 1991 y cómo escala a un fundamento legal a través de varias normatividades dentro de las que mencionamos nuestro decreto único reglamentario en el sector ambiental, nuestro Código de Recursos Naturales, nuestra gran ley de 99 de 1993, que trae consigo los principios y la política ambiental Colombia, además de muchísima más compilación de norma, compilación no, perdón, sino reglamentación y todas estas políticas ambientales que están a forma de resumen allí, pero ustedes tienen un material muy completo, además bibliográfico dentro de su aula, nos da unos instrumentos importantes para aplicarla, en donde encontramos esta regulación de normas, estos planes de administración y planificación, unos instrumentos económicos, nos indica también que además debemos participar e investigar, nos da una serie de instrumentos de participación judicial, administrativa y política
política y nos complementa con unos institutos de investigación para que estas autoridades lo ejecuten. ¿Qué autoridades? Las corporaciones autónomas regionales. Y reitero, no son las únicas autoridades ambientales como lo vamos a ver más adelante. Tenemos la ANLA, el Ministerio del Medio Ambiente, tenemos las secretarías del medio ambiente, bueno, en fin, muchísimas más. En Barranquilla, en el Atlántico, unas especiales para licenciamiento, etcétera, para todo el tema de la protección ambiental. Sin embargo, aquellas que van a hacer que estos objetivos de política ambiental se cumplan de primera mano son las de corporaciones autónomas regionales. Con ello, dejo expuesto todo el tema que para hoy nos convocaba, que era la política pues ambiental de Colombia, dejando como un abrebocas sobre todo el material que pueden consultar dentro de su aula y pues con ello cumplimos con este primer encuentro, reiterando que cualquier duda que tengan sobre la temática, por favor me la hacen saber a través de los medios o canales que dispone la universidad para poder interactuar. Muchísimas gracias y bueno, que tengan un excelente día.